Le doy gracias a Dios y al pastor por esta oportunidad de estar con ustedes en esta mañana y traerles el mensaje de Dios. Es un gran privilegio estar parado aquí frente a la presencia de Cristo y de todos ustedes. Pero tengo que contarles que el jueves, cuando estábamos montando acá el escenario, tenía muchas emociones encontradas, porque es un ministerio hermoso donde podemos compartirlo nuevamente con la iglesia de Hialeah Springs y con toda la comunidad, obviamente. Así que vamos a pedir la presencia de Jesús antes de comenzar con el tema de esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia, por un sábado más que nos das, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo hable por mí, que sean palabras tuyas, que no sean mías, Señor. Tenemos un llamado, tenemos el llamado a servirte a ti y servir al prójimo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, quisiera que me acompañaran rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 40. Mateo 25, 35 al 40. Dice allí: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Acompáñenme ahora en el libro de Santiago, capítulo 1, 27. Ahí nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Amén. Estos dos versículos tienen algo en común, ¿verdad? Que como cristianos, todos nosotros tenemos el llamado a servir a Dios y servir a quién más, al prójimo. En esta mañana quería hablarles de un personaje en la Biblia que hacía esto mismo. Es un ejemplo de servicio a Dios y servicio al prójimo. Quiero que busquen ahora en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Dice allí la Biblia: entonces José fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé. O sea, el nombre de él era José, pero los apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Bernabé significa consolación, pero en el idioma griego va un poquito más profundo. Se pronuncia paraklesis, que no solamente significa consolación, significa ánimo. Una persona que tiene el llamado a servir y a ayudar a otros. Entonces, ya sabemos que Bernabé era una persona que levantaba el ánimo. Bernabé siempre tenía una sonrisa, que es lo que siempre todos nosotros debemos tener cuando de verdad tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, una sonrisa. Si estabas deprimido, Bernabé te daba ánimo. Y te alentaba. Y si estabas débil, Bernabé
te inyectaba fuerza. Era una persona bien comprometida para Dios. O sea, yo lo estoy comparando a Bernabé como una batería de auto. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha quedado sin carga en sus carros de batería? Qué difícil, ¿verdad? Cuando nos quedamos sin carga. Lo que tenemos que hacer es buscar una batería nueva con mucha carga, transmitirla con unos cables. Esa batería nueva va a transmitir toda la energía a la batería que no tiene carga y le va a dar nueva carga. Así era Bernabé, transmitía energía. Pero ¿de dónde venía esa energía que transmitía Bernabé? Vamos a conocer un poquito más quién era Bernabé. Bernabé, dice la Biblia, que era un hombre generoso. Pues no solamente daba sonrisa, no solamente te daba consolación, pero Bernabé era un hombre generoso. Si vemos ahí en el libro de Hechos, capítulos 4, versículos 37, dice: como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso en los pies de los apóstoles. Bernabé era una persona que tenía tierra, tenía muchas propiedades. ¿Pero qué hizo con esas propiedades? La vendió. Vio la necesidad que había en la iglesia y le puso el dinero a los apóstoles, se lo entregó a los apóstoles, a la iglesia. ¿Para qué? Para que el mensaje de Dios pueda seguir siendo predicado, como nos mandó Jesús, que nos dijo: ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Bernabé era un hombre generoso, como lo debemos ser todos nosotros, ¿verdad? Especialmente generosos a la causa de Dios. ¿Qué más? Bernabé era una persona que tenía compromiso y él estaba comprometido al reino. En Hechos 11:12 dice allí: y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, Bernabé no solamente estaba ahí en Jerusalén predicando, sino donde lo enviaron a predicar o a llevar el mensaje de Cristo, él iba donde Dios lo enviaba. Era un hombre con visión, era un hombre que tenía responsabilidad y sobre todo compromiso a la causa de Dios. Pero Bernabé también era un hombre que alentaba y motivaba. Vemos ahí en Hechos 11:23 que dice: el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos que permaneciesen en el propósito del corazón de Dios. A veces me pongo a pensar como si Bernabé estuviera aquí con nosotros, como nosotros fuéramos, ¿verdad? Y nos estuviera enseñando vivamente cómo debiéramos de ser cada uno de nosotros. Era una persona que estaba siempre contento, llevando el mensaje, animando, diciéndole a los miembros de la iglesia: tenemos que seguir orando, tenemos que buscar más del Espíritu Santo, tenemos que ayudar a otras personas, no solamente aquí, sino también fuera de la iglesia. Bernabé era un hombre que presentaba o que expresaba la gracia. ¿Y de dónde venía la gracia de Bernabé? ¿Por qué él estaba tan siempre lleno de gracia? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y tú sabes una cosa, que ese Espíritu Santo que estaba con Bernabé en ese tiempo es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros hoy. Esa gracia está dispuesta, disponible para todos nosotros. Tenemos que buscarla, porque al opuesto de una batería que se descarga, el Espíritu Santo no se va a descargar nunca. Él siempre nos va a estar inyectando. Lo que tenemos que pedirle por ese poder, por esa fuerza, para estar siempre comprometidos en Cristo Jesús. Bernabé también nos dice la Biblia que no era un hombre de puesto, él siempre estaba dispuesto a servir. En otras palabras, que para servirle a Cristo no tenemos que ser ancianos, no tenemos que ser el director de la obra misionera, no tenemos que tener ningún cargo en la iglesia para estar dispuestos a servir a Dios. Todos podemos hacerlo, todos podemos apoyar y servir de una forma o de otra, así tanto con dinero, con nuestras oraciones, predicando el Evangelio de Cristo, yendo a otros sitios para hacer lo mismo. Dice en Hechos 11:25 que después partió Bernabé de Tarso a buscar a Saulo, y hallado lo trajo a Antioquía.
Bernabé también preparaba a otras personas para que siguieran el discipulado de Cristo Jesús. Bernabé era un hombre de influencias entre cristianos, pero también entre los apóstoles. ¿Y por qué digo esto? En Hechos 9, 26 y 27, hablando de Pablo, dice: y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Sabemos que Pablo era un perseguidor de cristianos y fue transformado por el Espíritu Santo. Pero los discípulos todavía no lo conocían muy bien. Pero tú sabes qué, Bernabé sí lo conocía. Sigue diciendo en el versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto el Señor en el camino y que él le había hablado, y como en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Él era testigo de que ya Pablo ya se había convertido a los caminos de Cristo. Entonces él podía decir a los discípulos: no se preocupen, que Pablo es una persona recta ante los ojos de Dios, y yo lo he visto a él predicando y él está entregado a la causa de Cristo Jesús. En Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Qué confianza, ¿verdad?, debían tener los apóstoles en Bernabé, porque Bernabé ya venía con una historia bien grande. Ya Bernabé estaba preparando iglesias, Bernabé predicaba en otros lugares, no solamente ayudaba con dinero para que el mensaje de Cristo siguiera creciendo en ese momento, llevaba consolación a los que la necesitaban, ayudaba a las viudas, a los necesitados, a los niños, traía siempre una sonrisa en su rostro. Qué lindo cuando venimos a la iglesia y que las diaconisas nos reciben con una sonrisa, ¿verdad? O cuando estamos recibiendo aquí en la escuela sabática las flores y muchos de nosotros recibimos un ramo. Esa es una de las partes más bonitas cuando venimos a la iglesia, ver a alguien con una sonrisa dispuesto a servir. Y así era Bernabé. Tal vez en la Biblia no se hable mucho acerca de Bernabé, pero su legado, su servicio y su entrega a Jesús ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Y como les dije a principios, todos nosotros tenemos el llamado a servir a Dios. Podemos hacerlo de tantas formas diferentes. A través de mi vida en la iglesia, les puedo decir que Dios me ha bendecido grandemente en diferentes ministerios que he podido participar. Pero uno de los ministerios que más profundo ha tocado mi corazón ha sido el ministerio de títeres. Y muchos se preguntan: ¿y cómo comenzó este ministerio de títeres? No les voy a contar toda la historia y todo lo que hemos hecho, porque estaríamos hablando toda la tarde, porque Dios ha usado este ministerio y ha traído tantas bendiciones, no solamente a mi vida, sino también a todos los que han participado en él, para presentar su mensaje diferente. Porque en la Biblia dice, vuelvo y repito, Dios nos dijo: id, llevad el ministerio a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Pero no dijo cómo hacerlo, dijo hazlo. Hay tantas formas de hacerlo, ¿no? Y esta es una de las formas que crea un gran impacto en nuestras vidas. Porque muchas veces pueden decir la gente: no, pero esto es un programa para los niños. Yo le diría a ustedes: no, están equivocados, no solamente para el niño. ¿Cómo comenzamos este ministerio? Hace muchos años atrás, cuando era director de jóvenes de la iglesia, mi esposa y yo de Hialeah, queríamos ver cómo podíamos involucrar más a los jóvenes en la obra misionera. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo nos trajo la idea: cómo hacer obra misionera usando títeres. Y el resto ha sido historia. Estuvimos con este ministerio casi 18, 19 años. Y hasta ahora ha sido en pie por casi 30 años, hasta el día de hoy. ¿Dónde fue que fuimos? ¿A dónde lo llevamos este ministerio? Bueno, hemos ido a asilos de ancianos, y más adelante les voy a contar una anécdota. Hemos usado este ministerio para ir a orfanatorios de niños. Hemos ido a Children's Home Society, Hands in Action, Ronald McDonald House. Hemos sido invitados a tener campamentos de verano completos, donde todos los días se prepararon y todos los días estaban presentando este ministerio y la palabra de Dios
en parques de diferentes del condado de Dade. Estuvimos presentando este ministerio en iglesias adventistas, pero también lo hemos hecho en iglesias no adventistas. También hemos estado invitados a retiros de jóvenes, donde en el cual hemos llevado seminarios. Porque yo decía, ¿por qué cuando tú tienes algo tan lindo? Y eso es como la palabra de Dios, cuando tú estás lleno de Cristo Jesús, tú quieres compartirla a todo el mundo. Y cuando pasa algo en tu vida, tú rápido lo quieres contar, porque estás tan agradecido, has sido tan bendecido, que preparamos la forma de dar un seminario de cómo tú en tu iglesia puedes comenzar un ministerio de títeres. Gracias a Dios, en varias iglesias a través del estado y hasta en Michigan fuimos y comenzaron este ministerio, porque la verdad ha sido una gran bendición. Y también tuvimos la oportunidad de hacer viajes misioneros a Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico. Y todas estas programaciones han sido impactantes. Pero siempre hay algo, ¿verdad?, como que te llega más profundo en tu corazón. De eso les quiero hablar un poquito más en esta mañana. Uno de los viajes que hicimos cuando fuimos a Guatemala, este fue un viaje bien impactante. Y reconozco que fue dirigido por Cristo Jesús desde el principio, porque en 3 meses nos unimos varias personas, tanto de Guatemala como de aquí, de nuestras iglesias, y se montó este viaje. Y es donde yo puedo decirle que nunca había visto a la iglesia de Hialeah Springs trabajar tan unida como lo hizo en ese momento. Que pudimos llenar un contenedor de 40 pies de ropas, de necesidades a los niños, de efectos personales, de juguetes, donde la iglesia entera, junto con el ministerio, se volvió a la comunidad. Usted iba ahí atrás y lo que veía eran cajas y cajas y cajas de ropa, mujeres separando, mujeres de niños, zapatos, y se pudo llenar, gracias a Dios, ese contenedor de 40 pies. Así como Bernabé también era llamado a las iglesias a traer la unidad, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, usó este ministerio para traer la unidad a nuestra iglesia, donde todos trabajamos juntos y donde siempre debemos trabajar juntos, porque trabajamos para nuestro Rey. No debe haber separación en nuestra vida ni en nuestros corazones. Servimos al mismo Dios. Gracias a Dios, cuando llegamos a Guatemala pudimos impactar alrededor de 6,000, 7,000 niños, donde fuimos allá 9 días llevando diferentes programaciones. Pero es raro que la que tú no tienes en mente preparar quizás sea la que más impacta. Cuando estábamos en Guatemala, en camino hacia Lucas, teníamos un promedio de 2 horas de diferencia para la próxima programación. Este programa no estaba ni en la agenda, donde la muchacha que estaba con nosotros de guía nos dice, me acaban de informar que si ustedes pueden ir a este auspicio, a presentar este ministerio que es tan lindo. Y yo dije, no, a eso hemos venido aquí a Guatemala, vinimos a servir a lo que sea necesario hacer. ¿Y qué podemos llevar? Porque no veníamos preparados. Entonces me dijeron, no, lo que hace falta son efectos de limpiezas personales. Ok, mandamos otro grupo aparte para que comprara esto. Pero no me dijeron qué clase de auspicio hay. Cuando estábamos llegando, quiero que sepa que es un auspicio de niños, no es un auspicio de adultos, donde estamos acostumbrados a ir muchas veces, que sabemos que los viejitos ya le quedan poco tiempo de vida y van a morir. Pero no un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años que todavía tiene una vida por delante, que te digan, mira, este niño va a morir en 2 semanas, en 3 semanas. No es fácil. Déjenme decirle que no es fácil. Hasta el día de hoy han pasado tantos años. Ha impactado tanto. Yo les dije a los muchachos, no quiero que ninguno de ustedes bote una lágrima al frente de ninguno de estos niños. Y que le llevemos alegría, que le llevemos el mensaje de Cristo. Y así fue, mis hermanos. Pudimos compartir con estos niños, no solamente mediante el ministerio de títeres, enseñándoles que hay una vida mejor de la que estamos aquí, que Jesucristo está esperando por cada uno de nosotros, que viene a buscarnos y que vamos a estar con Él, que siempre vamos a estar contentos y no vamos a tener ningún dolor y no vamos a tener ninguna necesidad. Después que le presentamos el ministerio, nos pusimos a jugar y a brincar con todos ellos. Ya cuando llegamos a la guagua,
no le voy a decir, pero fue un llanto. Todos empezaron a llorar porque es triste estar en una situación de estas parecidas. Pero así como Bernabé lo hizo, que trajo consolación, llevó alegría a otros, pudimos hacerlo cuando fuimos a Guatemala. A veces pensamos que los títeres son para niños, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a varios asilos de ancianos. Y déjenme decirles que los asilos de ancianos son como niños, los ancianitos. Y no solamente les gusta el mensaje, sino que pueden compartir, los jóvenes compartían con ellos, llevaban alegría. Y hemos ido a varios asilos de ancianos, pero este resaltó siempre más que en otros. Este fue Hialeah Convalescent, no sé si lo dije bien, Convalescent Home. Cuando terminamos la programación, estábamos cantando con los viejitos y compartíamos con ellos, ya estábamos recogiendo el stage. Se levanta un viejito y dice, yo quiero decir algo, pero como si estuviera bravo, así con mucho carácter. Yo quiero decir algo. Y yo, pues con mucho respeto, ¿qué pasó? Díganme. Todo me gustó, menos una cosa. Y yo, wow. Bueno, ¿qué fue lo que no le gustó? Para la próxima vez hacerlo mejor. Dice, es que se acabó muy rápido. El viejito quería que siguiéramos ahí. Hicimos un compromiso de venir más a menudo para visitarlos. Ellos necesitan que les llevemos consolación. Solamente que nos sentemos a hablar con ellos, porque están a veces solitos y muchas veces ni su familia van a visitarlos. Eso como iglesia también debemos hacer ese compromiso, como lo tenía Bernabé, que llevaba el mensaje, alegría, consolación a otros sitios donde era necesario. República Dominicana, primer viaje misionero. No tenía muchas experiencias, fue al principio del ministerio. Pudimos recoger 200 bolsas, más o menos de este tamaño, y la llenamos con efectos personales, también con juguetes, y también hablé con Arlene esta semana y no estaba muy seguro si fue a Guatemala o República Dominicana, pero Arlene también pudo ayudar con cepillos de dientes, pastas dentales, y llenamos 200 bolsitas y fuimos a la República Dominicana. Estando allá, el ministerio fue tan impactante que pudimos ir a muchos sitios y donde quiera que íbamos, las iglesias se llenaban, porque la necesidad del mensaje de Cristo es bien fuerte. Donde quiera que estemos, y cada vez que tú vas a predicar y vas a hablar de Jesús y vas a estos sitios también, pues hay mucha necesidad. Las iglesias se llenaban y hicimos mucho impacto allá, pero lo más que tocó mi vida en este viaje fue cuando fuimos al Batey Angelina. No sé si algunos de ustedes conocen en San Pedro de Macorís, allá Rudy de San Pedro de Macorís, el Batey de Angelina. Y lamentablemente fue uno de los últimos sitios que fuimos en este viaje y nos quedaban como 30 bolsitas. Pero se anunció que íbamos allí en un sitio bien pobre, apartado de la ciudad, llegando al lugar donde íbamos a llevar el ministerio. No era tan grande, era como 400 pies cuadrados. Yo montando el escenario empiezo a ver camionetas llenas de niños que empezaron a llegar. Y yo, ay Señor, ¿dónde no había espacio para tantos niños? Y en el local era en el piso, no era en silla. No había espacio. Pero no solamente que no había espacio, sino que no me van a alcanzar las 30 bolsas. Había como 200 niños allí, quizás más o menos, no sé, porque no solamente se llenó el lugar, sino alrededor estaba lleno. Ahí los jóvenes rápidos se pusieron, y Audis, que es uno de los que estaba encargado en este viaje, vamos a buscar bolsas plásticas y vamos a sacar lo que está dentro de las bolsas y separarlo para que todos los niños reciban un regalo. Y así lo hicimos. Gracias a Dios, lamentablemente no pudimos presentar el ministerio, no pudimos presentar el programa porque no teníamos el espacio para hacerlo, pero sí cantamos y jugamos con ellos. De esto quería presentarles un video, dura como 3 minutos, de este viaje misionero, que es el único que hemos podido preservar. Eso fue hace como 15 años, pero para que ustedes vean y puedan quizás notar el impacto que no solamente el ministerio de títeres puede hacer cuando nos ponemos en manos de Cristo Jesús a otros. Veamos. Luces, por favor. Enciende una luz, déjala
brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. I feel very good to be here, and I'm very afortunado that we can help people here and make the kids happy. We just ask God to bless us. Thank you. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Así como Bernabé, pudimos llevar alegría, pudimos llevar regalos, ayuda. Lo más que se presentaba era el orfanatorio en Bonao, de niños.
que fue donde fuimos primero y tuvimos un viaje tan bendecido. El segundo viaje a la República Dominicana. Pues cuando salimos tan impactados de este viaje, yo dije, tengo que volver a la República Dominicana, tengo que volver. Nos pusimos de acuerdo, pasaron como 5, 6, 7 años, y con el pastor Filiberto, en ese tiempo era el presidente del colegio de la República Dominicana, en Bonao, con varios de los dirigentes de allá y varios de los dirigentes de acá, con Audis, que siempre ha sido el tesorero de este ministerio. Nos pusimos a la tarea de volver a la República Dominicana y montamos este viaje, pero después pensamos, ¿cómo podemos hacer en este viaje para ayudar, para poder hacer alguna clase de impacto, además de llevar el ministerio de los títeres? Bueno, después que hablamos, dijeron, bueno, vamos a dar comida, alimentos. O sea, ¿cuánto podemos llegar en el tiempo que teníamos? ¿Hasta cuándo podemos alcanzar? Y la forma más económica era hacerle llegar el dinero al pastor allá, compraban la comida allá y nosotros íbamos después y llenábamos las cajas. Entonces nos hicimos la tarea de recaudar $8,000 en promedio de 2 meses. Pero tú sabes algo, que cuando tú te pones en las manos de Cristo Jesús y tienes un ministerio que vas a empezar o una tarea que quieras ayudar a otras personas, tú le pides a Dios, Señor, me hace falta $8,000 en este caso, pero Él dice, no, yo te voy a dar un poquito más. Yo te voy a dar más porque yo sé que tú puedes hacer más con $8,000. Son $8,000 y bastante más pudimos recaudar en este viaje. Estas cajas, cada caja alimentaba a una familia de 4 personas aproximadamente por una semana. Allá los nutricionistas se pusieron de acuerdo qué es lo que hace falta: arroz, frijoles, aceite, y eso fue lo que compramos. Gracias a Dios pudimos recaudar ese dinero. Cuando llegamos allá a la República Dominicana, que estábamos empaquetando todas estas cajas, el pastor había comprado unas cajas más grandes de lo que quedamos de acuerdo, entonces la caja estaba media vacía y parecía que vamos a dar una caja vacía. Y yo le dije, Audi, no podemos entregar esto vacío. Dice, ¿qué vamos a hacer? Pues claro, al dominicano le gusta mucho el plátano. Vamos a comprar plátano. Déjame decirle que Audi se encargó y creo que consiguió, bueno, la persona que vendió los plátanos hizo el día con nosotros, porque creo que habían como 2,000, 1,500 o 2,000 plátanos que le compramos. Creo que el pick-up entero que estaba cargado de plátanos se lo compramos para que hicieran mucho mangú, ¿verdad? Gracias a Dios se pudieron llenar las cajas con el plátano y con toda la comida necesaria y la pudimos repartir en diferentes áreas. Esa parte fue un testimonio grande y una bendición de Dios para todos nosotros, que a veces nos ponemos en las manos de Dios y no sabemos hasta cuánto podemos hacer y hasta cuánto podemos llegar, pero no hay límite cuando tú te pones en los caminos de Cristo Jesús. Y eso lo sabía Bernabé. No había ninguna clase de límites. Él estaba dispuestamente a ayudar a Jesús, no importa lo que pasara. En unos tiempos difíciles donde estaban siendo los cristianos perseguidos, ¿verdad? Él dio la entrega completa, Él dio el todo por la obra de Cristo Jesús. Y gracias a Dios que Dios ha podido usar este ministerio para eso. En la República Dominicana, en este último viaje que fuimos, tuvimos la bendición de llevar el ministerio a un hogar de niñas en el camino de Bonao hacia Santiago. Más o menos en la mitad había un hogar de niñas que era corrido por la Iglesia Católica, niñas huérfanas, habían como 30 de ellas. En ese lugar, cuando fuimos ahí, no teníamos planes de solamente llevar el ministerio, pero cuando llegamos vimos que todas las niñas no tenían zapatos, no estaban bien vestidas. Y gracias a Dios, pues yo digo, Audis, que era el tesorero, hace falta darle un dinero para que todas estas niñas tengan zapatos y ropa. Se lo entregamos a la señora monja que estaba ahí. Gracias a Dios, no solamente pudimos llevarle alegría, el mensaje de Cristo, pero pudimos darle ayuda para que pudieran vestir mejor. Dios nos usa, ponte en las manos de Cristo Jesús, que te va a usar. Hay una parte bien importante que quiero decir. Después de este sitio, el día siguiente íbamos a ir a un orfanatorio, el orfanatorio de Bonao. ¿Lo conocen algunos? Hay como 100 niños, 150 niños y niñas. De antemano habíamos preguntado qué le hace falta acá a este orfanatorio. Nos dijeron que el hogar de niñas le hacían falta cortinas. Ok, vamos a darle entonces, ya veníamos preparados.
para darle un cheque a la directora para que compraran las cortinas. Y también ya habíamos preparado un cake, pero no era uno, eran como 8 tortas bien grandes, sí, bien buenas, con muchos globos, bien bonito que era ese cake para los niños. El día anterior, hablando con Audis y hablando con el pastor Filiberto, y esta parte bien importante, queríamos, ¿qué más podemos traer acá al orfanatorio? Solamente los niños, ya teníamos la comida, pero la comida era para otras vecindades. Entonces, viendo cuánto dinero nos quedaba, Audi dijo, bueno, vamos a comprar 200 libras de arroz y 100 libras de frijoles y 5 galones de aceite para también ir a entregárselos allí al orfanatorio. Muy bien, Audi se encargó de esa parte, nosotros nos encargamos del ministerio, compartimos con los niños ahí en la iglesia, le pudimos presentar el mensaje de Cristo usando los títeres, ya cuando estábamos todos reunidos en el salón, antes de cortar el bizcocho y cada uno comer el bizcocho, le estábamos presentando a la directora del orfanatorio con un cheque para que comprara las cortinas, y en eso venían todos los muchachos cargando el arroz, los frijoles, el aceite, y lo pusimos ahí al lado de la cocina, y la directora cuando vio eso empezó a llorar. Y yo no sabía. Y yo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó algo? ¿Por qué está llorando? Dice, que ayer mismo se nos acabó el arroz, se nos acabó los frijoles. Y oramos a Dios para que de una forma o de otra usara a alguien para que lo trajera. ¡Wow! ¡Qué bendición, mi hermano! Dios usó al ministerio de los títeres, le puso la idea en la mente para traer los alimentos que tanto le hacía falta al orfanatorio. Es increíble lo que Dios hace en tu vida. Ponte en manos de Dios, no tenemos que estar buscando por ahí nada más. Porque mira, entrégale a Jesús tu vida, tu corazón. Cualquier otra cosa, Él la va a poner. Nos preocupamos muchas veces por los estudios, por los trabajos, y no dedicamos tanto tiempo de verdad lo que sí es importante. La iglesia, el compromiso con Cristo es más importante. Preocupémonos de esto y Dios va a traer el resto. Localmente hicimos varias programaciones a los orfanatorios de niños. Aquí en la iglesia, yo sé que muchos de ustedes se pueden recordar, hicimos un programa de Navidad, donde invitamos a Children's Home Society, invitamos a Manos en Acción, que son niños más grandes que el estado o el condado los pone en diferentes hogares en todo alrededor de Dade County. Ellos los trajeron aquí a nuestra iglesia. Los conquistadores se dieron a la tarea de repartir volantes a nuestra comunidad. Y ese sábado de tarde también la iglesia trabajó, esa semana la iglesia trabajó unida, buscando dinero para comprar juguetes y alimentos. No solamente vimos como Dios obró uniendo a la iglesia, trajo como aproximadamente 50, 60 niños del condado aquí a nuestra iglesia. En la vecindad había muchas visitas. Pudimos llevarle el ministerio de Cristo usando los títeres, pero cada uno de los niños que estaban aquí se llevó un juguete que estaba allá en la puerta de atrás, estaban llenos las mesas de juguetes y había comida. Es increíble lo que podemos hacer si todos juntos trabajamos para Dios. Lo que tenemos que ponernos a la tarea. Si no lo estás haciendo ya, mira, hazlo. No esperemos más. En todos estos programas que hemos hecho desde el principio, y les puedo decir, han sido tantos. Al principio empezaba hablando, montando la programación. Hay un programa que más ha impactado mi vida personalmente. Y cada vez que lo veo, y cuando lo practicaba con David el jueves, dice, wow. Y lo curioso es que el drama que vamos a ver ahora en estos momentos no dice una palabra, pero significa tanto. Cuando tú lo veas, te vas a identificar con él. El título de este drama es La carrera de la fe. Y esa es la carrera que estamos corriendo todos nosotros. Tenemos que tener mucha fe como la tuvo Bernabé en Cristo Jesús. Y la confianza ciega que Jesús está en control de nuestras vidas. Disfrutemos la carrera de la fe.
¿Qué les pareció, hermanos? Aprendimos algo de este programa. Que a veces decimos que es para los niños, pero yo creo que los adultos vamos a aprender más de este drama. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, no vamos a tener tantos problemas como tuvo Él, ¿verdad? Porque siempre esperamos hasta lo último. Ya cuando no podemos humanamente hacer más nada, entonces buscamos a Cristo Jesús. Debe ser lo contrario. Y eso es lo que aprendimos y eso es lo que siempre seguimos aprendiendo de este drama. Cuando entregamos nuestra vida por completo a Cristo Jesús, Él va a hacer milagros y nos va a usar a todos nosotros.